Elaboración de queso pasteurizado de pasta hilada. Ese recurso audiovisual está dirigido a personas productoras de leche y sus derivados, estudiantes de tecnología de alimentos y agroindustria, así como al público en general. El objetivo será mostrar el procedimiento para las operaciones unitarias y parámetros de proceso en la fabricación del queso pasteurizado de pasta hilada, de modo que se garantice su calidad e inocuidad. Equipos por utilizar. Materiales. Indumentaria. Características de la ubicación. En la elaboración de quesos para la venta, es necesario tener un área física de preparación, la cual garantice la inocuidad de los productos. Este recinto debe tener todas las características establecidas en la reglamentación de buenas prácticas de manufactura, vigentes en la legislación nacional, y contar con el certificado veterinario de operación expedido por el Servicio Nacional de Salud Animal, SENASA, el cual avala la producción de productos lácteos. Procedimiento. 1. Limpieza y desinfección de equipos y utensilios. Antes de pasar la leche del tanque de almacenamiento o recibo, se debe hacer un minucioso lavado y desinfección de la tina y de todos los utensilios para la fabricación de queso. Para ello, se diluye jabón en polvo o líquido en agua y con esponja abrasiva se restriegan todas las superficies en contacto directo con la leche. Se debe tener igual cuidado en el lavado de la llave de salida del suero. Preferiblemente, desarmar esta llave en su totalidad al final de la producción. Posteriormente, se debe desinfectar con una disolución desinfectante a una concentración debidamente calculada. Opción 1. 5.7 ml de cloro al 3.5% por cada litro de agua. Opción 2. 1.6 ml de cloro al 12% por cada litro de agua. Se acopla la llave a la tina. 2. Recibo de leche. Realizar pruebas de recibo de leche como prueba California o de mastitis, estabilidad de la proteína o de alcohol, lactofermentación y, de ser posible, determinación de grasa y otros componentes, con el fin de determinar la calidad de la leche. Se hacen las anotaciones en los registros correspondientes. 3. Almacenamiento. Verificar la temperatura de la leche en almacenamiento y se anota en el registro de control de temperaturas del tanque de almacenamiento. El tiempo máximo recomendado de almacenamiento para evitar leches añejas o dormidas es de 3 días, debido a las posibilidades de reproducción de microorganismos psicrófilos, entre ellos las Pseudomonas spp. 4. Traslado de la leche a la tina de proceso. Es preferible calcular la leche a procesar por peso, para temas de cálculo de rendimiento y formulaciones. Medir la temperatura y el pH de la leche. Anotar junto a la hora en el registro de control de proceso. Se hace el traslado de la leche desde el recibo de la leche hacia la tina de pasteurización. 5. Cálculo de ingredientes. Se calculan las cantidades de materias primas y se anotan en el registro de control de proceso. Las proporciones de leche entera y leche descremada
se calculan por un simple cálculo matemático llamado cruz de mezclas para alcanzar un porcentaje de grasa de entre 2.5 y 3%. 6. Pasteurización. Verificar el nivel de agua en la chaqueta de la tina de pasteurización, el cual debe ser igual o un poco superior al nivel de la leche en la tina. Encender para realizar el calentamiento. Cada 5 a 10 minutos, agitar la leche y medir la temperatura y el pH. Anotar junto al nombre de la operación en el registro de control de proceso. Se calienta entre 60 y 65 grados Celsius. Cuando la leche alcanza los 60 grados Celsius, se puede empezar a tomar los 30 minutos de pasteurización. Se recomienda apagar y tapar la tina cuando ésta alcance los 63 grados Celsius. 7. Enfriamiento. Pasados los 30 minutos, se destapa la leche, se mide la temperatura y se anota junto a la operación en la hoja de registro de control de proceso. Se abre la llave del agua de la chaqueta de la tina para eliminar el agua caliente. Se empieza a agitar para bajar la temperatura de la leche. Se introduce agua a temperatura ambiente en la chaqueta de la tina hasta alcanzar temperaturas entre los 40 y 45 grados Celsius. Cada 5 a 10 minutos se mide la temperatura y se anota junto a la operación en la hoja de registro de control de proceso. 8. Inoculación con cultivo láctico. Medir la cantidad de cultivo según la cantidad de leche a procesar. Como referencia empírica, se puede utilizar una cucharadita medidora de 1/4 para cada 60 litros de leche por procesar. Se realiza la inoculación de la leche a una temperatura entre los 40 y 45 grados Celsius, agitando durante 1 o 2 minutos para garantizar la correcta disolución del cultivo. Se deja en reposo por 60 minutos, manteniendo la temperatura entre los 40 y 45 grados Celsius. Se mide la temperatura y el pH y se anotan junto a la operación en el registro de control de proceso. 9. Enfriamiento. Pasados los 60 minutos, se verifica la temperatura y se enfría con agitación y haciendo circular agua a temperatura ambiente por la chaqueta de la tina, hasta alcanzar una temperatura entre los 36 y 38 grados Celsius. Se mide la temperatura y pH y se anotan junto a la operación en el registro de control de proceso. 10. Adición de coagulante. Se mide por medio de una jeringa o probeta la cantidad de cuajo líquido a utilizar y se añade a la leche a una temperatura entre 36 y 38 grados Celsius. Cantidad según tipo de cuajo y recomendación de uso del fabricante. Agitar de 1 a 2 minutos y dejar reposar la leche por 30 minutos. Se mide la temperatura y el pH y se anota la hora junto a la operación en el registro de control de proceso. 11. Corte de la cuajada. Transcurridos los 30 minutos, se realiza la prueba de coagulación con el cuchillo y se procede a cortar la cuajada con las liras, primero la vertical y luego la horizontal. Se hace el registro en la hoja de control de proceso de la hora, temperatura y pH y se anota la operación.
Cada trocito de cuajada debe quedar entre 1,5 a 2 centímetros de tamaño. 12. Formación de piel. Se enciende la fuente de calor de la tina e inicia un calentamiento hasta llegar a temperaturas entre 40 y 45 grados Celsius, con una agitación suave de la cuajada y lactosuero. Se evidencia el sellado o formación de piel en cada trocito de cuajada y se da un reposo de 5 minutos para que la cuajada se vaya al fondo de la tina. Se mide la temperatura y el pH y se anota la hora junto a la operación en la hoja de registro de control de proceso. 13. Predesuerado y premaduración. Pasados los 5 minutos de reposo, se drena a nivel de cuajada el lactosuero. Se mantiene una supervisión de los cambios físico-químicos y sensoriales de la cuajada, como lo son unión o cohesión de los trocitos en una sola pasta, textura y consistencia de la cuajada, indicios de hilado, aroma, acidez y cambio de pH. Se mide la temperatura y el pH y se anota la hora junto a la operación en la hoja de registro de control de proceso. 14. Conjuntar cuajada. Conjuntar la cuajada en un solo bloque para facilitar su volteo cada 10 minutos. Si es muy grande, pueden hacerse varios trozos de cuajada. En este momento, se debe poner a calentar el agua para el hilado y se inician las pruebas de hilado. Si no se cuenta con pHímetro, tomamos una muestra de 100 gramos de cuajada, los cuales tienen que estirar aproximadamente 1 metro en el hilado. Se mide la temperatura y el pH y se anota la hora en cada volteo en la hoja de registro de control de proceso. 15. Lavado de cuajada. Opcional. Si no se cuenta con una tina de doble forro, se puede calentar la cuajada con agua caliente, entre 50 y 55 grados Celsius. Un 10% del volumen de la cantidad de leche inicial en la tina, o calentar un aproximado del 10% del suero presente en la tina. Esta operación es opcional. Con el agua caliente se busca calentar a una temperatura agradable para reproducción de las bacterias del cultivo láctico. Además, ayuda a reducir la cantidad de lactosa presente en la cuajada. 16. Desuerado final. En el momento que la prueba de hilado dé un aproximado de estiramiento de 1 metro en los 100 gramos de cuajada y un pH cercano a 5.2, se drena por completo el lactosuero. 17. Picado de la cuajada. Trocear o picar la cuajada en trozos de aproximadamente 50 a 100 gramos, utilizando un cuchillo. 18. Lavado de cuajada opcional. Con el fin de detener el proceso de acidificación y bajar los niveles de lactosa, se puede agregar a la cuajada picada en la tina agua fría o a temperatura ambiente y agitar de 2 a 3 minutos, con el objetivo de bajar la temperatura de la cuajada para detener parcialmente el crecimiento bacterial del cultivo láctico. 19. Hilado. Ya sea trasladando en partes la cuajada o trabajándola en la misma tina de proceso, se sumergen los trozos de cuajada en agua caliente, entre 70 y 80 grados Celsius. La cantidad de agua a utilizar es proporcional a la cantidad de cuajada a obtener, 1 a 2 litros de agua por cada kilo de cuajada posiblemente obtenida. Se estima 1 kilo de cuajada por cada 10 kilos de leche utilizada.
aproximadamente. Amasar la cuajada tratando de conjuntarla y unirla, haciendo estiramientos de la pasta para formar los hilos y fundir uniformemente los trozos de queso en la pasta. Se ha comprobado que este tratamiento térmico no puede ser tomado en cuenta para la eliminación de microorganismos patógenos y, por lo tanto, no sustituye la pasteurización. 20. Salado. Formas de salado. Salmuera pasteurizada y fría al 25% de sal previamente hecha. Salmuera caliente para el hilado, de 1 a 2% de sal, según la cantidad de leche utilizada, a una temperatura de entre 70 a 80 grados Celsius. Sal directa durante el estirado de la cuajada, para el queso arrollado. 21. Amasado para mozzarella. Una vez obtenida una pasta lisa, brillante y uniforme, la pasta hilada es estirada sobre la mesa de trabajo, buscando bajar la temperatura para su moldeo, sea el tipo que se pretenda hacer: mozzarella, arrollado o palmito, burrata, bocachín, provolone, entre otros. Por lo general, se manejan temperaturas menores a 70 grados Celsius para que su manipulación sea más fácil. 22. Corte de tiras, queso arrollado. En caso de hacer queso arrollado, se cortan tiras de entre 3 a 5 centímetros de ancho, por el largo que se desee, procurando hacer tiras de un peso aproximado entre los 300 y 400 gramos. 23. Moldeo. Moldear la cuajada parcialmente fría en la forma tradicional deseada: bola o arrollado. Para el queso arrollado se utilizan 2 dedos para dejar un espacio dentro del queso e iniciar a enrollar en diferentes direcciones para dar esa forma tradicional. Se empaca y se coloca en un recipiente con agua fría para que mantenga su forma. Para el queso tipo mozzarella, se introduce la cuajada en un molde, según la presentación deseada por el fabricante. Se colocan las tapas y un peso medio para darle forma a la cuajada dentro del molde, y se deja enfriar para su posterior almacenamiento en refrigeración. 24. Almacenamiento. Para mozzarella, almacenar el molde a temperaturas de refrigeración de un día para otro, para luego desmoldar. En cuanto a queso arrollado, se empaca en su empaque definitivo y se coloca en un recipiente con agua fría entre 5 a 25 grados Celsius. Almacenar en el agua de un día para otro, en la cámara de refrigeración, para evitar que se deformen las bolas de queso. Se verifica la temperatura de la cámara de almacenamiento y se anota en el registro de control de proceso. 25. Maduración del queso tipo mozzarella. Almacenar a una temperatura entre 4 y 10 grados Celsius, en un empaque al vacío durante 8 días, con el fin de que se generen las características sensoriales deseadas. Pasados los 8 días, se puede rallar el queso y mezclar con un antiapelmazante y empacar en las presentaciones de venta. Requisitos para la venta de quesos frescos, incluido el queso pasteurizado de pasta hilada. En cumplimiento de lo establecido en la legislación nacional, para la venta de quesos es necesario cumplir adecuadamente con: identificación del empaque definitivo del producto, empacado, distribución. 1. Identificación del producto. Se identifican los empaques como mínimo con una etiqueta según requerimientos del SENASA
con la siguiente información: nombre del producto, número de lote, fecha de fabricación, elaborado por, teléfono, dirección, número de certificado veterinario de operación, fecha de vencimiento y el recordatorio de mantener siempre en refrigeración. Esta información no sustituye la etiqueta. 2. Empacado. El empaque del queso pasteurizado de pasta hilada puede ser de diferentes formas: al vacío, el queso en bloque; bolsas selladas, el queso rallado; bolsas con nudo, el queso arrollado. En acatamiento a la reglamentación, todos los quesos deben presentarse en un empaque hermético y transparente, lo cual permita verificar su calidad. 3. Distribución. La hielera o camión refrigerado debe contar con certificado veterinario de operación, expedido por SENASA. Debe ser inspeccionado y se deben llenar los registros de temperatura e higiene antes de ser cargados. Verificar la higiene de la hielera antes de cargarla con los productos, para posteriormente cubrirlos con hielo, ya sea en bolsas, botellas o directamente sobre los productos empacados e identificados. Pese a una gran cantidad de variantes que se pueden hacer en la elaboración de quesos pasteurizados de pasta hilada, hemos querido presentar uno de nuestros procedimientos estandarizado, muy comprobado en nuestras capacitaciones, por lo cual, de ahí en adelante, las personas usuarias pueden generar cambios a su conveniencia y obtener las características sensoriales requeridas por la persona consumidora del producto final. Le invitamos a que continúe con nosotros en su experiencia de formación profesional.